Bueno, familia, ¿cómo están? Bienvenidos a este podcast. Estoy creándolo en este momento. Es sábado 11 de enero, año 2025. Empezamos el episodio número 1 de la temporada número 1 de este formato. Mientras estaba acá en mi oficina, en mi espacio de trabajo donde me gusta crear, estaba pensando cuál era el mejor tipo de formato y la mejor manera de llevar toda la información que quiero comunicarles, así que tomé la decisión de crear este podcast, donde obviamente también va a ser subido a YouTube, pero voy a ir episodio a episodio tratando de llevarles toda la información, todo lo que a mí me ha permitido transformar mi vida a lo largo de estos 4 años. Así que quiero que te quedes hasta el final, quiero que me dejes un like por acá si estás en YouTube, quiero que me des tu apoyo en Spotify, porque voy a trabajar episodio a episodio en este podcast para poder ayudarte de manera totalmente gratuita, para poder dedicar tiempo que realmente yo me voy a estar tomando en este espacio para concentrarme y para sacar de todo lo que he pasado durante todos estos años. Llevo 4 años emprendiendo, 4 años capacitándome, educándome, y poder compartirte desde mi experiencia y de los resultados que yo pude lograr. Tratar de darte toda esa información acá, en este podcast, en este espacio, para que día a día, mientras vas al gimnasio, mientras vas en tu auto, mientras vas en el colectivo, mientras, no sé, estás en tu casa haciendo algo, que te puedas poner este podcast, te pongas los auriculares, te lo pongas en el teléfono, en la tele, en la computadora, en donde más te guste, y que puedas saturar tu mente con esta información. Información de alguien que, desde ya te digo, vamos a comenzar este episodio. Voy a comenzar este primer episodio contándote en profundidad mi historia, mi proceso de transformación, cómo yo fui superando un montón de problemas a lo largo de toda mi vida, cómo fui superando muchos obstáculos y cómo pasé de un punto A, que ahora vas a conocer, en el cual me encontraba hace unos años, al punto en el cual hoy me encuentro. Es decir, te habla acá una persona que ya ha logrado resultados, que ya ha logrado algo en su vida. Evidentemente sigo creciendo, sigo capacitándome, sigo mejorándome, pero ya tuve resultados en mi vida y por eso quiero compartirte esta información. ¿Por qué? Porque también estuve en el punto en el que seguramente hoy en día te encuentres, pasando algunos de los problemas que yo pasé, y quiero contarte cómo yo los pude ir superando, cómo pude ir creciendo y avanzando y dejando todos esos problemas atrás. Así que, como bien les dije, vamos a comenzar este episodio número 1 de este podcast contándote mi historia, porque quiero que sepas que quien te habla es alguien que tiene resultados. Cuando yo te empiece a guiar en los siguientes episodios con un tipo de información que te va a permitir tener resultados, quiero que sepas, que estés convencido o convencida de que quien te está hablando no es un vendehumo, no es alguien que simplemente se leyó un libro y sale a repetirte las cosas. Quien te está hablando es alguien que ya ha pasado el camino, es alguien que lleva años estudiando, es alguien que ya la ha cagado también, que me he equivocado en muchas cosas y que te puede guiar por ese camino simplemente porque quiero que tengas resultados. Quiero aumentar esa capacidad de las personas de poder conseguir lo que quieran en la vida. No sé qué es lo que querés conseguir. Al final puedes usar este podcast para mejorar tu salud, para mejorar tus relaciones o para ganar más dinero. Al final esto te va a servir para en lo que quieras que vos quieras tener resultados, aquello que vos quieras conseguir. Este podcast es para vos. Así que bien, vamos a empezar. Quiero contarte quién es Tomás, quiero que me conozcas, quiero que sepas de dónde vengo, ¿no? Soy un chico normal, soy un chico de uno de los barrios más humildes de Argentina, de Buenos Aires, precisamente del partido de La Matanza. En este momento que te estoy contando este podcast, que estoy transmitiéndote esta información, tengo 27 años. Y tuve un sueño desde muy pequeño, desde niño, de ser futbolista profesional. Desde los 4 o 5 años comencé a jugar al fútbol. Tenía una pasión increíble, increíble por el fútbol. Era mi propósito. Soy una persona que desde muy pequeñito descubrió su propósito de vida, que era jugar al fútbol. Quería poder vivir de eso. No me pregunten cómo nació eso, simplemente desde muy chico tenía una pasión.
descubrí que era lo que me gustaba, así que comencé ese camino. Así que mis padres me llevaron a un club de fútbol para que yo pudiera poder disfrutar de esa pasión, de eso que me gustaba hacer. Tenía un talento, considero que jugaba bien al fútbol, es una realidad. No estoy diciendo que era el mejor del mundo, pero jugaba bien, es una realidad. Era goleador, perdón. Era goleador desde muy chico, era delantero, metía muchos goles realmente. Y bueno, así que ese fue mi infancia, eso fue lo que transité mi vida pateando una pelota. Como muchos de los chicos de este país, de Argentina, hay una gran pasión por el fútbol, ¿no? Muchos entenderán a lo mejor. Bueno, cuando llegó la etapa en la que cumplí mis 17 años, me encontraba muy, pero muy cerca de ser jugador profesional. Estaba jugando con la reserva del Club Almirante Brown. Yo jugaba en el Club Almirante Brown de Casanova, Isidro Casanova, que es donde yo vivía con mi familia. Y estaba ahí muy cerquita, como les decía, estaba entrenando con la primera, tenía muchas posibilidades realmente. Y entre los 17 y los 18 años es una etapa en la cual uno ya tiene que comenzar a ver si pega ese salto, ¿no? Si firma un contrato profesional, si es el momento, si la carrera del futbolista es muy corta, entonces ya a los 17, 18 años tenés que estar entrando en ese proceso de firmar un contrato profesional o estando ahí. Yo estaba en ese punto, estaba en un punto en el cual estaba muy cerca de firmar un contrato, pero un día me desperté y todo cambió, un día me desperté y mi vida se derrumbó prácticamente. Me levanté y tenía un dolor increíble en mi espalda, me dolía muchísimo, pero muchísimo. Yo pensaba realmente que era simplemente una contractura y nada más. Me fui a entrenar, como siempre, y a la vuelta me di cuenta que algo andaba muy mal, porque el dolor que tenía era insoportable. Llegué casi llorando a mi casa del dolor que tenía. Pero estaba muy cerca de ser jugador profesional, estaba entrenando con la primera, yo no quería parar. Así que me fui a un kinesiólogo del club y le dije, por favor, ayúdame a seguir entrenando, ayúdame a seguir jugando. Entonces iba pasando un proceso con él que me hacía masajes, me hacía un montón de terapias, tomaba unas pastillas para poder calmar el dolor y así me mantuve jugando durante unos cuantos meses. Pero yo sabía que algo no andaba bien porque si no hacía esas cosas, no tomaba una pastilla o no me hacía un masaje, tenía un dolor increíble, era un dolor muy fuerte, si era algo más allá de lo normal. Llegó fin de año, llegó diciembre, un proceso en el cual se empiezan a tomar decisiones, ¿no? Donde uno en un club empieza a ver si continúa, si no continúa. Bueno, yo continué ese año para lo que venía. Estaba en la quinta división, después venía la cuarta división y uno ya está ahí cerca de primera, ¿no? Pero venía la pretemporada, donde en el verano los clubes argentinos trabajan muy fuertemente en la parte física. Y yo no la pude hacer porque literalmente ya no podía caminar del dolor que tenía. Las pastillas no me hacían absolutamente nada. Los masajes no me hacían nada. Llegaba a mi casa llorando del dolor. Así que sabía que algo andaba mal. Me fui a un médico, me busqué un especialista, me empezaron a hacer estudios, en principio no encontraban cuál era el problema, hasta que bueno, terminaron descubriendo que tenía una protusión discal, que es un paso antes de lo que es una hernia de disco, en la zona baja de mi columna. Precisamente hay una zona que se llama lumbosacra, que es una zona que es la última vértebra lumbar y la primera vértebra del sacro de la columna vertebral. Había ahí una protusión discal que había sido producida por una malformación en mi columna. Algo que ya era de mi cuerpo, de mi genética. Que con el alto rendimiento se aceleró que eso aparezca, si no a lo mejor hubiera aparecido a mis 50, 60 años, pero con el alto rendimiento se aceleró ese proceso. Bueno, cuestión que los médicos hoy en día no quieren operarte directamente, ya no se usa mucho la operación, así que me sometí a varios tratamientos con medicaciones, con diferentes terapias para ver si lo podíamos solucionar antes de pasar a una cirugía. No había caso, los dolores seguían estando, no desaparecía, así que bueno, me tuve que someter a una microcirugía a láser. Hoy en día no te abren la columna, hay muchas tecnologías, así que me sometí a una microcirugía láser para poder quitar esa protusión discal. Pero ¿qué pasaba? Había una malformación en mi columna que siempre, o sea, que iba a seguir estando.
ya que esa malformación es una genética de mi cuerpo, una formación que básicamente era que la última vértebra lumbar estaba muy cerca de la del sacro y eso generaba problemas en la columna, en el funcionamiento. Bueno, para eso lo único que se podía hacer eran tratamientos, eran terapias, para que eso poquito a poquito se vaya acomodando, ¿no? Así que bueno, después estuve 6 meses más o menos en rehabilitación, haciendo muchas terapias y demás. Volví a jugar al fútbol después de ese tiempo. No era el mismo, realmente. Uno cuando está mucho tiempo parado, 6 meses, cuesta mucho tiempo volver a la normalidad, su estado físico y demás. Pero bueno, volví a jugar. Fue una superación ahí que tuve. Pero lamentablemente después de un tiempo los dolores aparecieron porque ese mal funcionamiento en mi columna me generaba muchos dolores, inflamaciones y problemas. Con lo cual, también acá tengo que admitir que en ese momento yo no tenía la mentalidad que hoy he desarrollado luego de los años. Tampoco tenía muchos recursos de mi parte porque era joven, no tenía demasiados recursos económicos como para ir a buscar los mejores médicos del país o del mundo, si bien me estaba atendiendo con una profesional. Pero bueno, lo manejé de la mejor forma que pude en su momento. No sé si fue la mejor, pero bajo mi punto en ese entonces creo que fue lo mejor. Me dijeron que no iba a poder volver a jugar al fútbol debido a que si lo seguía haciendo me podía llenar de protusiones discales, de hernias de disco en mi columna, ya que mi columna funcionaba mal. Y para eso no había solución en cuanto a cirugía. La única solución era darle tiempo y sobre todo trabajo, ¿no? Terapias, tratamientos, pero que por un tiempo tenía que dejar de jugar el fútbol. Fue un golpe durísimo porque era una etapa en la cual o firmás un contrato o empezás a quedar afuera. Pasé mucho tiempo en depresión. En ese punto, acá viene donde ya empiezo a contar un poco mi superación, ¿no? Esta historia. Empecé a caer en la depresión más grande de mi vida. Llegó un punto en el cual hasta pensé lo que uno nunca se debería cuestionar, que es su propia vida, porque para mí literalmente era quedarme sin absolutamente nada. Era lo único que me hacía feliz hacer, era lo único que yo quería hacer en mi vida y lo único que sabía hacer. Sabía que si no hacía eso tenía que comenzar a ver qué hacía de mi vida y no tenía la más puta idea realmente. Así que ahí fue donde caí mucha depresión. Pero en ese punto es como que era muy joven, tenía 17, 18 años. Y empecé a escapar un poco de esa realidad. Así que caí en fiestas, en tomar alcohol, en salidas, en boliches y todas estas cuestiones. Porque quería como olvidarme de lo que estaba pasando. No lo quería aceptar, la realidad de lo que estaba pasando. Así que decidí dejar tratamientos, decidí dejar absolutamente todo. Y lo único que hacía era salir de fiestas y tomar alcohol para poder escapar de esa realidad. Así que bueno, en ese entonces tuve que comenzar a ver qué iba a hacer con mi vida. Entré en la facultad para ser contador público y empecé a buscarme un empleo porque mi familia, acá tengo que tocar un punto también muy importante para que me conozcan quién soy. No vengo de una familia de dinero, no vengo de una familia de emprendedores, no vengo de una familia que me hayan podido ayudar económicamente con muchas cosas. Sí me han dado todo lo que pudieron y estoy sumamente agradecido a ellos. Desde su punto en el que estaban, me dieron todo, sobre todo mucho amor, mucho acompañamiento siempre, pero bueno, económicamente el dinero siempre fue más de faltar en mi casa que de sobrar. No para comer, siempre tuvimos para comer, mi padre es un gran trabajador y estoy muy agradecido con él, pero bueno, tengo que aclarar acá que no vengo de una familia de dinero, no vengo de una familia donde mis padres me hayan dado dinero para estudiar, para hacer un emprendimiento, ni nada de eso, ¿sí? Yo simplemente tuve que buscarme la vida por mis cuentas. No estoy diciendo que esto sea mejor o peor, simplemente es mi historia, es mi realidad, de donde yo vengo, para que me conozcan y sepan quién es Tomás, ¿no? Así que bueno, ahí me busqué un empleo, ya mis padres no me podían bancar mucho más, si yo quería hacer cosas, no sé, tenía dinero para mí, o uno ya en esa etapa de los 17, 18 años quiere comenzar a tener su dinero, ¿no? Y mis padres me podían dar el techo para vivir y la comida, ¿sí? No mucho más. Así que bueno, me busqué un empleo para poder tener mi dinero, al menos, y que no tenga que pedirle a mis padres. Me busqué un empleo que fue de telefonista en una agencia de remises donde atendía el teléfono, tomaba pedidos y sacaba los viajes
Y de vez en cuando también hacía de remis, es decir, que agarraba un auto, manejaba y hacía viajes como para hacerme unos pesos más. Y bueno, entre eso y la facultad estaba comenzando a tomar el rumbo en mi vida. Pasaron 6 meses, terminé dejando la facultad, la universidad, porque sentía que no era lo que me gustaba. Sentía que había tomado ese camino porque quería encajar con la sociedad, sinceramente. Era lo que me dijeron que tenía que hacer para poder tener éxito, para poder tener un mejor futuro. Pero yo sabía dentro mío que podía tener un mejor futuro de otra manera. Y esa manera era emprendiendo. Siempre dentro mío, incluso cuando era futbolista, sabía que estaba acá para algo grande. Sabía que estaba acá para hacer algo importante. No sabía qué. O sea, cuando dejé de jugar el fútbol no sabía qué. Pero me llamaban mucho la atención los negocios. La gente de negocios, la gente que emprendía, la gente que era libre, ¿no? Libre en el sentido de no tener que ir a un empleo. A mí me llamaba mucho la atención eso. Pero bueno, como les digo, no venía de una familia de emprendedores, de negocios, así que no sabía cómo hacerlo, no tenía la información, no sabía cómo lo iba a hacer, pero me llamaba la atención eso. Así que dejé la facultad y dije voy a comenzar a emprender. Tomé un primer camino, la primera decisión que tomé fue comenzar a vender ropa masculina. Creé una marca en ese momento que era Tomás Indumentaria o algo así, no me acuerdo cómo le había puesto el nombre. Y bueno, me iba a lo que es los locales de Avellaneda, acá en Buenos Aires, que es un sector, para los que por ahí sean de otras ciudades y no sepan, es un sector donde, bueno, se vende indumentaria, más que nada, se venden muchas cosas, pero se vende mucha indumentaria a muy buen precio, sobre todo para aquellos que quieren crear un negocio y quieren vender. Así que bueno, me iba hasta ahí, me tomaba un colectivo, me iba junto a mi pareja, que bueno, fue una de las personas que conocí en el año 2017. 2000, finales de 2016, 2017 más o menos conocí a mi pareja, la que hoy en día todavía es mi pareja. Y bueno, fue una de las personas que me ayudó mucho en este proceso a salir adelante. Comencé a buscarme la vida, como les decía, me comencé a vender ropa, comencé a vender indumentaria. Creé una cuenta de Instagram, creé una cuenta de Facebook y poquito a poquito comencé a tener algunas ventas. Con eso iba reinvirtiendo para poder comprar más mercadería y me quedé con mi empleo. Tiempo después dejé ese emprendimiento de la ropa porque sentía que no era por ahí. Lo dejé y un poquito más adelante tomamos otra decisión con mi pareja un poco más adelante de comenzar a vender ropa de niños. Ahí ya me ayudaba ella un poco, hacíamos lo mismo, nos íbamos hasta Avellaneda a buscar ropa y la vendíamos. Y bueno, con eso digamos que íbamos tirando, pero bueno, ganaba muy poco dinero. En el empleo que yo tenía ganaba más o menos, a ver, si lo pasamos a dólares, en la conversión en ese entonces eran más o menos $200 por mes. Imagínense, con eso no se hace absolutamente nada, apenas me alcanzaba para mis gastos. Y bueno, tomé una mala decisión, y esto quiero dejar acá, sé que a mucha gente le puede llegar a servir. Si bien ganaba muy poco en ese entonces, yo vivía con mis padres, entonces podía ahorrar dinero, así que en un punto había logrado ahorrar una buena cantidad de dinero. Y tomé la mala decisión de irme, gastarme absolutamente todo, irme a un viaje a Brasil junto a mi pareja. Nos gastamos absolutamente todo. La pasamos espectacular, fue muy lindo, fuimos a Río de Janeiro, pero a la vuelta nos quedamos sin nada. Nos habíamos gastado todo el dinero que podíamos usar para comprar mercadería, digamos que tiramos todo nuestro negocio y todo lo ahorrado para hacer un viaje de una semana. ¿Cuánta gente toma estas decisiones, no? Se gastan lo poquito que tienen para el placer, para un viaje, que no estoy diciendo que esté mal, simplemente está mal dependiendo en qué momento lo haces de tu vida. Si te gastas absolutamente todo en un viaje, está mal. ¿Qué pasó? Cuando volví estaba jodido económicamente, así que entre el apuro que tenía y la ignorancia, porque también tenía ignorancia en cuanto a los negocios, porque no me había puesto a estudiar absolutamente nada, tomé otra mala decisión que fue darle el poquito dinero que me quedaba, que había podido ahorrar, que eran unos 200, $300, a una persona que me decía que me lo iba a multiplicar. Cuestión, me terminó estafando. No solamente a mí, sino que también había tomado dinero de mis padres y había tomado dinero de mi abuela también. Así que perdí todo el dinero de mis padres, de mi abuela, perdí mi dinero y me sentía una porquería, literalmente. Porque entre que había dejado la facultad, sentía que era un desastre para mi familia, sentía que
le había fallado a mis padres, a mi abuela, sentía que me había fallado a mí mismo porque había tirado toda la basura. No tenía propósito, ahora el dinero, vino la devaluación en Argentina, el dinero que ganaba en la agencia no me alcanzaba para absolutamente nada, nada, literalmente, a veces no tenía ni para cargar la SUBE para viajar en colectivo, y me sentía en el peor punto de mi vida. Y ahí fue donde una vez casi tomó una decisión terrible de terminar con mi vida. Gracias a Dios en ese entonces tenía a mi pareja, que fue una de las personas que me ayudó a pasar ese momento, que me dijo todo va a estar bien, que me ayudó a que podamos buscar una solución a todo eso. Volvimos otra vez a comenzar a buscar la manera, tomamos un préstamo para poder comprar mercadería, comenzamos a vender nuevamente y bueno, con lo poquito que ganábamos fui pagando las deudas que tenía y me fui acomodando otra vez. Pero sabía que si quería cambiar esa realidad mía, si quería cambiar mi vida, tenía que hacer algo diferente. Ya no podía seguir de esa manera, con ese empleo, no podía seguir ahí, tenía que hacer algo diferente por mi vida. Toqué fondo, literalmente ese fue el punto de mi vida en el que toqué fondo. Así que conozco lo que es tener depresión, conozco lo que es estar en el fondo del pozo literalmente, conozco lo que es estar en cero, el menos 10 básicamente, el menos de cero. Y también sé lo que es venir desde abajo, ¿no? Así que por eso quería contar un poco de esta historia, de dónde vengo. Así que bueno, ahí fue donde comencé a leer dos de los libros que me cambiaron la vida, porque realmente fueron dos libros. Uno fue La voz de tu alma y otro fue Los secretos de la mente millonaria. Esos dos libros literalmente me volaron la cabeza. Después fui leyendo muchos más, por ahí atrás los pueden estar viendo. Fui leyendo muchísimos más. Pero esos dos libros fueron el inicio de absolutamente todo. Ahí comencé a cambiar mi mente, literalmente comencé a crear mi mente millonaria. Me di cuenta que yo tenía una mente pobre, me di cuenta que tenía una mente de perdedor, me di cuenta que tenía una mente de una persona que pensando de esa manera no iba a llegar a absolutamente nada en la vida. Me hice responsable. Antes yo tenía un papel de víctima, responsabilizaba mucho a mi familia por la situación que tenía, por pensar como pensaba. Me hice responsable, sabía que era simplemente mi responsabilidad y que era mi trabajo poder cambiar eso. Así que comencé a aplicar poco a poco todo lo que fui aprendiendo en esos libros y poquito a poquito comencé a tomar decisiones que me comenzaban a llevar poquito a poquito hacia lo que yo quería en la vida. Lo primero que hice, y quiero que tomen nota acá, lo primero que hice fue olvidarme de la situación que yo tenía en ese entonces y comencé a crear en mi mente la visión de la vida que yo quería tener. Cómo quería vivir, cuánto quería ganar, cómo sería mi vida y comencé a trabajar día a día mediante ejercicios de meditaciones, de visualizaciones, de escribir en un papel cómo era esa vida mía. No como si lo fuera a conseguir, sino como si ya lo estaba consiguiendo, como si todo eso ya era una realidad. Entonces yo todos los días me lo imaginaba una y otra vez, una y otra vez. Y paralelamente lo que hice fue solucionar mi salud. Porque recuerden que mi salud estaba muy mal. Cuando yo dejé de jugar al fútbol, dejé por completo los tratamientos, dejé absolutamente todo. Y tenía muchísimos dolores. Tomaba pastillas todos los días, me había hecho adicto a las pastillas. Cuando iba a trabajar a la agencia de remises, mientras estaba así sentado como ahora, me ponía una almohadilla térmica en la espalda y me tomaba una pastilla al mediodía, una pastilla a la noche para poder calmar los dolores. Es decir, que vivía empastillado. Eso me generaba muchos cambios de humores, me generaba muchos problemas de emocionales. Así que dije, si quiero crear algo grande en la vida, primero tengo que solucionar mi salud, tengo que elevar mi vibración y mi energía, porque desde este punto emocional no puedo crear nada diferente en la vida, que eran cosas que iba aprendiendo también en los libros. Así que me di cuenta que tenía que solucionar mi salud, solucioné mi salud, me puse a hacer natación todos los días y también iba a una terapia que, bueno, me hacían diferentes tipos de tratamientos y junto con natación fui poquito a poquito solucionando los dolores que tenía, fui sacando las pastillas y fui también creando en mi mente esa visión de que yo era una persona saludable, que era una persona que podía sentirse bien, sin dolores, sin pastillas y que podía estar sin tener que sufrir día a día. Así que una vez que solucioné mi salud, que comencé a trabajar en mi mentalidad, comencé a prepararme literalmente para
la abundancia. Porque esto es algo que mucha gente se equivoca. Cuando su vida no va bien económicamente, piensan que lo único que va a cambiar su realidad es simplemente aprender un negocio y ya está. Evidentemente sí, ahora va a venir la parte donde aprendí negocios, aprendí habilidades, pero chicos y chicas, lo primero que uno tiene que trabajar es en su mentalidad, en su mente, en su salud, en su persona, en poder trabajar en uno mismo. Es en lo primero que uno tiene que trabajar, porque se tiene que preparar para el éxito, se tiene que preparar para la abundancia, tiene que crear esa persona que es capaz de poder generar y de poder sostener muchísimo dinero, porque mucha gente, como en mi caso, a veces no está preparada para hacer dinero y se tiene que preparar, porque si no, va a pasar como me pasó en su momento. Hice un poco de dinero, me lo gasté todo en un viaje, después me estafaron y siempre cuando tengas dinero en tu mano te va a desaparecer. Así que lo que hice fue trabajar en mí, invertí en libros, lo poquito que tenía lo invertí en libros, lo invertí en contenido gratuito, por eso es que ahora creo este tipo de contenido gratuito, porque es una forma de devolver un poco todo lo que yo también pude absorber en su momento de muchos mentores que yo seguía, mucha gente que escuchaba con contenido gratuito en YouTube, porque no tenía para pagar capacitaciones, porque no tenía para ir a un mentor, no tenía para acercarme a personas, entonces consumía contenido gratuito. Así que por eso es que estoy creando este tipo de contenido, para poder darte herramientas, para poder darte información, para que vos día a día tengas algo para escuchar, tengas algo para meter en tu mente y que vayas escuchando a alguien que ya pasó ese camino, ese proceso. Vino la pandemia, yo me venía preparando mucho, como les dije, a nivel mental, a nivel personal, y venía también, acá viene el siguiente punto, tu vida va a cambiar. Punto número uno, cuando trabajes en vos, como dijimos, y posteriormente cuando adquieras, desarrolles habilidades de valor. Yo aprendí en ese punto, en ese momento aprendí dos habilidades, contexto, finales año 2019 y mediados del año 2020. En toda esa etapa yo aprendí dos habilidades que me cambiaron la vida. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Aprender habilidades, hacerse bueno en algo. Yo me hice bueno en algo. Primero había aprendido sobre marketing digital, sobre ventas en internet. Y luego aprendí la habilidad principal que me termina cambiando la vida por completo, que estoy acá para decirles, chicos, en este punto de mi vida no necesito para nada, lo quiero aclarar porque hay mucha gente que piensa que, claro, hoy en día hay mucha gente que crea contenido o que a veces vende mentorías y cursos y demás y piensan que a lo mejor puedan estar pensando, ah, Tomás solamente vende cursos, vende mentorías y todas estas cuestiones. Sí, yo tengo mis mentorías, tengo mis capacitaciones, yo educo a la gente, pero al día de hoy, ya hace bastante tiempo, el 90% de mis ingresos no viene de mentorías, viene de una de las habilidades que aprendí hace muchos años que se llama arbitraje financiero, que básicamente es compra-venta de activos digitales, de precisamente criptomonedas, que yo me manejo con una principalmente que se llama USDT. No me voy a meter en profundidad sobre cómo es esta actividad. Yo aprendí esta actividad en el año 2020, comencé a ganar dinero con eso. Posteriormente comencé a capacitar y a educar a muchas personas, comencé a compartir esa información. Y bueno, mucha gente obviamente se vio beneficiada con eso, ganó dinero también y todos nos vimos beneficiados. Obviamente yo también gané dinero capacitando a las personas y mucha gente ganó mucho dinero también gracias a aprender esta habilidad que es arbitraje financiero, ¿no? Al día de hoy yo lo sigo haciendo, es una de mis fuentes de ingresos. Como les decía, gano mucho dinero con esta actividad. Pero a mí siempre lo que más me llena y siempre lo que más me mueve al final es poder compartir con las personas, poder devolver al mundo todo lo que Dios, el universo, la energía me ha dado. Yo estaba en un punto muy bajo, estuve en un punto muy depresivo, muy triste, muy angustiado por no saber cómo salir adelante. Y fui aprendiendo, fui adquiriendo información de libros, de cursos, de eventos y fui probando muchas de esas cosas, cambié mi vida, comencé a salir adelante, comencé a transformar mi realidad, ¿no? Y hoy ese es mi máximo propósito, poder
transmitir un poco de todo lo que aprendí a aquellas personas que no tengan los recursos a lo mejor para poder pagar una mentoría, para poder acercarse a alguien o para poder aprender una información. Entonces, por eso es que creo este tipo de contenido gratuito, sobre todo para ese tipo de personas, que básicamente es el Tomás de hace 4 o 5 años que tampoco tenía demasiado dinero, que le costaba mucho a lo mejor juntar $100 o $200 para poder pagar una mentoría y estar con alguien. Así que estoy acá para poder ayudarlos de manera gratuita con este tipo de contenido. Así que chicos, vamos a ir repasando poquito a poquito. Al final quiero conectar mi historia con poder dejarles un mensaje. Paso número 1, trabajar en tu persona, en tu mindset, en tu mentalidad, trabajar en tu salud y poquito a poquito ir creando esa visión dentro tuyo. Básicamente esto es un proceso de reprogramación mental, vamos a hablar de esto más adelante, cómo hacerlo y demás, pero quiero ir dejándoles el camino marcado. Hay que reprogramar esa mente que nosotros tenemos para el éxito, para la abundancia, para poder crear primero dentro de nuestra mente, todo primero se crea dentro de la mente, esa realidad que nosotros queremos. Después, hacerse bueno en algo, aprender una habilidad, enfocarte en algo que te guste, en algo que a vos te apasione. En mi caso a mí me apasionaba mucho el tema de las finanzas en su momento, así que comencé a aprender esa habilidad, desarrollé la habilidad de comprar y vender. No es trading esto, sí, yo no hago trading, es otro tipo de habilidad lo que yo aprendí hace unos años. Y después también me di cuenta que me gustaba mucho enseñar, me gustaba mucho compartir, me gustaba mucho hacer videos, me gustaba mucho estar con la gente. Así que comencé a enseñar. Me hice bueno en 2 cosas. 1, una habilidad que desde finanzas, que es de arbitraje financiero. 2, vender, marketing digital, enseñar a otras personas, ser profesor básicamente, coachear a otras personas. Yo me hice bueno en esas 2 cosas. Vos verás que te gusta, verás en qué te querés hacer bueno, qué querés estudiar, qué querés aprender, no lo sé, pero tenés que hacerte bueno en algo, tenés que desarrollar una habilidad, estudiar algo que te guste. Bien, así que bueno, ese fue un poco mi proceso, continuamos. Pasé, chicos, para en resumen, pasé de estar en -10 literalmente a en los siguientes 4 años. Yo empecé más o menos mediados del año 2020. Yo a principios del 2020 me quedo sin trabajo en la pandemia y es donde empiezo todo mi camino de emprendimiento, empiezo a aplicar todo lo que venía aprendiendo. Y después de estos 4 años aproximadamente entre lo que es arbitraje financiero y lo que es formaciones, mi trabajo también como profesor que les decía, logré generar unos $500.000. Total, ¿no? Obviamente ahí hay inversión en publicidad, hay muchos gastos, no es que eso ha sido totalmente limpio, pero bueno, ha sido muchísimo dinero. Y estoy acá para decirte que, a ver, sí, la verdad que no soy millonario, no soy una persona que ya ha ganado millones de dólares, no me posiciono de esa manera, no soy el que más pueda saber de este mundo. Simplemente te comparto lo que aprendí, te comparto mi camino, te comparto lo que hice, lo que me funcionó para que puedas tomar algo de ahí y que puedas aplicarlo para tu vida. Voy a contarte un último trayecto que ha sido el último año donde tuve un gran salto de madurez en mi vida debido a una situación que me pasó. Eh, Venía en pleno crecimiento, venía avanzando en todas las áreas de mi vida y cuando sentía que había superado absolutamente todo, había superado la depresión del pasado, había superado mi mentalidad que tenía, había transformado mi vida económicamente, estaba viviendo mi vida espectacular, me pasó una de las cosas que nunca me había pasado hasta este entonces, que era perder a alguien que uno quiere mucho, ¿no? Que es la pérdida de un ser querido. Y es uno de los golpes más duros que uno puede llegar a tener. Y también siento que fue uno de los golpes que me permitió tener el desarrollo personal que a lo mejor me faltaba. Porque había pasado muchas situaciones en mi vida, pero es cierto que nunca me había tocado perder a alguien que uno quiere mucho. Y ese alguien que uno quiere mucho, hay gente que a lo mejor me sigue hace mucho tiempo acá y lo sepa, pero para los que sean nuevos, yo me había mudado literalmente a lo que era la casa de mis sueños, una casa espectacular, que no me gustaba mucho el barrio en el cual estaba, pero bueno, era una casa muy bonita y tuvimos un accidente, ahí yo tenía lo que para mí era un hijo, que era un perrito, que era Odín, se llamaba, era un caniche marrón.
Y para mí y para mi pareja era como nuestro hijo, lo cuidamos de esa manera, nos encantan los animales, yo amo los animales, yo me los tomo como, son como parte de mi familia, ¿no? Tanto él como una perrita que hoy en día tengo, como algunos que tuve en el pasado, para mí son parte de la familia, son literalmente eso. Y siempre lo cuidábamos muchísimo, pero bueno, tuvimos un accidente en esa casa que vivíamos. Se escapó por una de las puertas del costado de la casa. En ese momento yo no estaba. Y lamentablemente después de 3 días de búsqueda, que estuvimos pero literalmente dando vuelta al mundo, después de 3 días de búsqueda sin parar, lo terminamos encontrando lamentablemente atropellado, con el peor final. Y bueno, en ese momento tuve el golpe, puedo decir, uno de los golpes más duros de mi vida, que es perder a alguien que uno quiere mucho, que uno ama mucho. Sobre todo un animal que para mí son parte de la familia, repito, y sobre todo de la manera, ¿no? Porque, a ver, yo entiendo que hay un ciclo de la vida que todos tenemos, animales, seres humanos, pero bueno, que sea de una manera así traumática, la verdad que fue bastante duro para mí y tuve que trabajarme mucho, 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 mucho personalmente para poder superar ese duelo, ¿no? Y que al día de hoy, obviamente, un duelo siempre queda en la vida y uno siempre cada tanto recuerda eso y bueno, pero he adquirido las herramientas para poder manejar ese dolor, ¿no? Que siempre, siempre está. Pero bueno, siempre aprendí también en todos estos años que todo pasa para nosotros. Es decir, nadie quiere que pase eso. Yo no quería que pase eso, pero pasó. Y la vida simplemente no es que sea justa o sea injusta, simplemente es. La vida es y es como es y simplemente hay que aceptar las cosas que pasan y simplemente aprender a cómo nosotros podemos sacar algo positivo de eso, ¿no? No podemos cambiar los hechos, no podemos cambiar lo que pasó, simplemente podemos aprender y simplemente podemos hacer de ese dolor algo positivo. Así que desde ese punto que pasó esta situación, de hecho tiempo después tomamos la decisión de irnos de esa casa porque sentíamos que teníamos que hacer un cambio de energía, un cambio de vida nuevamente para poder salir adelante. Así que bueno, ahí tuvimos que hacer un cambio. Esto fue a principios del año 2024, fue el año pasado. Y desde entonces creo que yo sentí dar el salto de desarrollo personal que me faltaba. Ya había pasado muchas cosas en la vida y eso fue lo último que me terminó de decir, bueno, creo que ya he pasado muchísimo y si me faltaba pasar algo en la vida era perder a un ser querido, a alguien que uno quiere mucho de una manera así traumática y que tuve que, vuelvo a repetir, que trabajarme mucho, mucho, mucho con terapias, con libros, con coach, con mentores para poder superar eso, ¿no? Así que bueno, nada, gente, esa fue un poco mi historia. A partir de ahí tuve un crecimiento de esta última etapa de madurez a nivel personal. Me enfoqué durante todos los últimos meses de poder adquirir la máxima información, más de la que ya venía adquiriendo todos estos años, y de poder pensar cuál era la mejor manera poco a poco de poder ayudar a las personas, ¿no? De poder hacer, bueno, todo esto que pasé, todo esto que aprendí, todo esto que fui pasando a lo largo de estos años tiene que servir de algo, ¿no? Y entiendo que hay mucha gente que puede estar pasando por algo de todo lo que yo pasé, los problemas económicos, de depresión, perder a una mascota, a un ser querido, a un familiar en una tragedia o algo. Y simplemente lo que trato de hacer es poder compartir todo lo que yo fui haciendo, ¿no? Bueno, gente, esta es un poco mi historia, esto es un poco lo que he logrado, esto es un poco hasta dónde llegué. Podría hablar de muchas más cosas, a ver, cosas materiales, me compré el auto de mis sueños, fui viviendo a lo largo de todos estos años en diferentes lugares que siempre fueron lugares que yo soñé, un piso espectacular, una casa espectacular, viajes, en fin, son cosas materiales que creo que simplemente son objetivos personales. Pude cumplir sueños que tenía cuando estaba trabajando todavía como un telefonista en una agencia de remises y me visualizaba todo eso en mi cabeza y lo trabajaba. Y es en parte, vuelvo a repetir, hoy también lo dije, lo que vamos a seguir trabajando en episodios siguientes, ¿no? Cómo reprogramar la mente para el éxito, para el dinero, cómo sanar tu pasado, cómo sanar básicamente traumas que nos frenan, que nos limitan para poder crecer en la vida, la importancia que tienen los hábitos
para poder tener una buena salud, lo importante que es tener una buena salud para poder crecer en la vida. Estoy acá, chicos, para ayudarlos a construir un imperio que no sea solamente económico, sino que sea de valores, que sea de una filosofía de vida que vaya más allá del dinero. Sí, vamos a hablar de cómo podemos en este podcast crear un negocio online, por ejemplo, que es un poco a lo que yo me dedico y lo que quiero compartir con ustedes, pero no es lo único importante, no es lo único que interesa. Es importante, pero también es importante trabajar en el desarrollo personal de uno mismo. Así que bueno, gente, espero que les haya gustado este podcast. Episodio número 1, temporada número 1, empezando con mi historia personal. Y quiero decirles que como entiendo en profundidad que mucha gente pueda estar pasando por este punto. Quiero que sepan que por eso es que lo he creado de forma totalmente gratuita para que puedan tener esa herramienta diaria para escuchar algo, ¿no? Y que puedan ir saturando su mente. Bueno, gente, hasta acá llegamos. Episodio número 1. Nos vemos en el episodio número 2 próximamente. Chau, chau.